Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Mardi y hoy les propongo vivir una hora intensa conociendo quizás desde otro lugar a la señora Gabriela Michetti. Gracias, Gabriela, por estar acá. No, por favor, gracias a vos. Un gusto enorme. Le contamos a los amigos que nos escuchan desde todas partes, de todo el mundo. La señora Michetti es diputada nacional por el PRO, ¿está bien? Sí. Y ex vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad que se las trae, ¿no? Sí, ciudad que bueno, que es un poco la primera entrada a nuestro país para todos los que viven afuera y que además tiene una intensidad especial, ¿no? Porque es una ciudad muy promotora de la cultura, con mucha diversidad, con muchas diferencias entre sí, de la gente que vive en ella y que además no vive pero trabaja, porque vos sabés que tenemos alrededor de 3 millones de habitantes, pero hay 6 o 7 millones que entran y salen de Buenos Aires todos los días desde la provincia para trabajar acá. Así que bueno, tiene una vitalidad y una energía muy especial, ¿no? Seguro. Te cuento que yo soy actor, no soy un periodista político, así que podría hacer una nota con un airecito fresco bueno, dentro de no tanta agenda política. Contame, ¿se nace con vocación política? En mi caso, ¿se adquiere? En mi caso creo que sí. Yo creo que hay como en el temperamento de cada uno y en la personalidad ya una tendencia para determinadas profesiones o trabajos, oficios. Y después, bueno, depende de la formación que tengas, depende de la familia en la que te tocó nacer y digamos, y los valores que te van inculcando, vas empezando como a acotar ese espectro o ese perfil en una determinada profesión. Y en mi caso, desde muy pequeña, siempre supe que me gustaba la historia, la política, las relaciones internacionales. Y digamos, no tuve mucha duda sobre qué carrera estudiar cuando en realidad Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas no eran carreras muy tradicionales. En el 83 empecé yo la carrera, todavía no había tantos politólogos, digamos, recién empezaba esta movida, porque bueno, obviamente después de la dictadura la cosa de la democracia y el pelear por esa democracia que recién nacía hizo que todas las cuestiones que tuvieran que ver con la política se empezaran a reivindicar. Así que yo creo que en mi caso sí, digamos, yo tengo una especie de, si querés, de genética, digamos, determinada para esta carrera y para esta vocación. Creo que igual uno va conformando su vocación también a partir de los valores y de la formación que va recibiendo, ¿no? En mi caso, digamos, influyó muchísimo mi trabajo dentro de la iglesia. Yo tengo una familia cristiana que con mucho compromiso con los valores de la religión, digamos. Y el hecho de estar todo el tiempo trabajando en grupos parroquiales, con todo lo que tenga que ver con la pastoral social, las acciones en los barrios más necesitados del pueblo donde yo vivía, después cuando vine a Buenos Aires en las villas, cuando estaba en la universidad y todo eso, bueno, te va también conformando determinados valores, ¿no? Seguro, claro. Naciste en la Prida provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Y a qué edad viniste Y me vine a los 17 años, terminé el secundario y inmediatamente ahí definí estudiar esta carrera y me vine a Buenos Aires. Es bastante natural, digamos, que si uno tiene el privilegio de nacer en alguna familia que le puede dar esa posibilidad, los chicos de colegios de comunidades pequeñas, digamos, que no tienen universidades, terminan decidiendo estudiar afuera una vez que terminan el secundario. Y algunos chicos van a La Plata, de la provincia de Buenos Aires, otros vienen a Buenos Aires, otros van a Tandil, otros a Bahía Blanca o La Barría, y bueno, yo me vine para Buenos Aires porque mi papá había estudiado su carrera de médico acá en Buenos Aires. Seguro. Claro, en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Y entre el año 89 y 2001, agente estatal en la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Economía, ¿está bien? Sí, toda mi carrera profesional, a partir de que me recibí en el año 88, yo hice la carrera en 5 años, del 83 al 88. Me recibí y desde allí en adelante, hasta meterme en la política partidaria en el año 2003, siempre trabajé en el Estado, siempre trabajé como técnica en el Estado, digamos, claro. Y no involucrada con un partido político, ni con una visión política, ni con algún político, sino como técnica en 2 temas. Al principio de mi carrera, en los temas que se llaman cooperación técnica internacional, que son proyectos del Estado, puede ser provincial, local, nacional,
donde vos buscás recursos externos, digamos, de otros países, para desarrollar algún proyecto aquí, ¿no? Eso se llama, a grosso modo, cooperación técnica internacional. Claro. Digamos, los países desarrollados tienen un monto determinado de presupuesto destinado a los países en desarrollo. Entonces, como Argentina es un país en desarrollo, digamos, es receptora de esos fondos, siempre y cuando vos desarrolles buenos proyectos que a veces tienen que ver con infraestructura, a veces tienen que ver con asistencia, capacitación, social, claro. Asistencia social o lo que fuera. Y esa era mi tarea durante algunos años. Y después me dediqué a relaciones comerciales internacionales. O sea, dentro del Ministerio de Economía de la Nación, yo lo que hacía era defender a la industria argentina en las controversias comerciales o los juicios, ¿sí? Que le hacían a la Argentina los Estados Unidos o la Unión Europea, acusándola de haber hecho lo que se llama un comercio, digamos, una regla, haber transgredido alguna regla de comercio internacional, como por ejemplo haber exportado mercadería que estuviera subsidiada, que eso no se debe hacer, digamos, en las reglas internacionales. Y entonces yo era un poco en el Ministerio de Economía la responsable del equipo de la defensa de la Argentina en eso. Y trabajé todos mis años profesionales antes de la política partidaria, trabajé en el Estado porque mi vocación era vocación pública y no quería trabajar en el sector privado. ¿Y cuándo conociste o cómo conociste al ingeniero Macri? Mira, yo tengo un amigo que justamente es el hijo de uno de mis jefes y además de mi director de la maestría. Yo hice una maestría en integración regional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y ese señor se llama Félix Peña, es uno de los expertos en relaciones comerciales internacionales y en Mercosur de la Argentina, te diría que de los más conocidos, más prestigiosos. Y su hijo más chico, que se llama Marcos, había empezado a trabajar en la Fundación Creer y Crecer, que era la fundación que había constituido Mauricio Macri para armar los equipos técnicos del proyecto político para ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad, ¿no? Y entonces en el año 2002, yo estaba todavía en el Ministerio de Economía, Marcos, que ya estaba trabajando con Mauricio, me insistía mucho para que yo lo conociera, Mauricio, y que me involucrara de alguna manera en ese proyecto. Y yo, la verdad es que no me sentía para nada proclive a engancharme en una acción partidaria, más allá de que, como te digo, mi vocación es la política, la cosa pública, el servicio público, pero sentía que si me metía en algún partido, digamos, uno inmediatamente pierde prestigio, estás digamos, con una imagen mala frente a la sociedad porque los políticos tienen todos imagen mala y tenía bastante miedo a esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tanto insistió Marcos y tanto hinchó que solo por medio de hacerle el favor a él dije, bueno, está bien, lo voy a conocer a Macri. Y finalmente lo conocí en una reunión que se hizo en mi casa. Me sorprendió muy bien, digamos, yo tenía algunos prejuicios, pensaba que era una persona más frívola, digamos, y menos comprometida con la realidad. Y la verdad me encontré con una persona que, digamos, se le notaba claramente su intención de comprometerse en algo que, si bien obviamente tiene su gratificación, por otro lado es muy complicado, ¿no? Y es muy difícil de hacer. Era presidente de Boca él en exactamente, ese momento. Exactamente. Así que bueno, lo conocí y empecé a colaborar un poquito así por arriba con la fundación, pero nunca pensando que me iba a involucrar, digamos, y que iba a ser legisladora o que iba a tener un cargo en el partido, para nada, pero en lo más mínimo. Hasta que en el año 2003, esto fue mediados del 2002, fines del 2002. En el 2003, cuando se hace la elección a jefe de gobierno y Mauricio va como candidato a jefe de gobierno, me ofrece ser candidata a legisladora. Y ahí primero dije que no y después dije que sí y ahí empecé mi carrera política. Está bien. Y la candidatura como vicejefa de gobierno. Y eso fue después de fue después de los 4 años de legisladora. Yo fui legisladora 4 años, o sea, parlamentaria de la ciudad de Buenos Aires. Fui la presidenta del bloque macrista, que era el bloque opositor al gobierno de ese momento, al gobierno de Ibarra y después al gobierno de Tellerman. Y cuando hicimos la elección del año 2007, Mauricio me ofreció ser su candidata a vicejefa y acompañarlo en la fórmula. Y a lo que dije que sí, muy muy orgullosa y muy agradecida de que me haya propuesto eso, porque la verdad que para mí era un reconocimiento de su parte, de que le había parecido bien mi trabajo como jefa de bloque. Seguro, y como legisladora, y por otro lado que representaba de alguna manera lo que él quería mostrarle a la sociedad, ¿no? Así que hicimos esa campaña que creo que fue una muy buena campaña. Seguro. ¿Y cómo fueron los años como vicejefa de este monstruo, de gobierno de este monstruo que es Buenos Aires? Mira, la verdad es que el desafío que propone la Ciudad de Buenos Aires para gobernar es un desafío enorme, pero a su vez
muy atractivo porque es una ciudad con un potencial muy grande. Es como un poco lo que pasa con nuestro país, digamos, ¿no? Que tiene un potencial muy grande y que después de muchos años de desgobierno, la ciudad había trabajado con mucha desidia, digamos, en los últimos años el gobierno. Y eso hizo que se deteriorara muchísimo la infraestructura, sobre todo social, ¿no? De escuelas, hospitales, el espacio público. Entonces encontramos una ciudad muy deteriorada, muy, muy lastimada. Y lo que empezamos a hacer fue reconvertir eso en acciones que empezaran como si yo te dijera, el barco estaba a la deriva y había que enfilarlo para el norte que había al que había que dirigirse. Y creo que en estos 2 años y algunos meses hemos logrado en todas las áreas de gobierno poner bien la dirección del barco. Encaminarlo. Y además, exacto, y además hacer transformaciones en algunos casos muy profundas, en otros iniciamos las transformaciones y son transformaciones que obviamente te llevan más tiempo, pero la verdad es que yo estoy muy orgullosa de la gestión que hemos hecho, porque si vos analizás todas las áreas de gobierno y analizás los datos concretos, los números reales del presupuesto, las metas alcanzadas, los logros, los objetivos, etcétera, y los comparás con los años anteriores, comparás el año 2008, que es el año de inicio nuestro, y el año 2009, con años anteriores, y definitivamente en absolutamente todos los rubros de política, te encontrás con que se ha hecho muchísimas más cosas, ¿no? Y se ha trabajado mucho más duro. Entonces, creo que eso es bueno, lo que no quiere decir que falta muchísimo para poder poner la ciudad donde debe estar, porque la verdad es que tiene todas las posibilidades de estar en un lugar de las mejores ciudades del mundo, ¿no? Seguro, ¿no? Y contame qué es lo más positivo que rescatás de tu gestión y qué es eso que decís, me faltó tal cosa. Mira, puntual. Lo más positivo tiene que ver con... Yo estaba a cargo, nosotros cuando yo fui vicejefa, la constitución de la ciudad, esto es una cosa buena para aclarar, porque muchos dirigentes de la oposición que saben que esto es así como yo lo digo, pero que utilizan la mentira como una manera de hacer política, critican que yo no iba a la legislatura cuando era vicejefa, como era la presidenta de la legislatura, y que no iba a la legislatura. En realidad lo que pasa es que la constitución de la ciudad se hizo en el año 96, y la constitución nueva que rige la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento había una situación política por la cual el Frepaso y el radicalismo estaban juntos en la alianza, pero peleaban mucho entre sí. Entonces Aníbal Ibarra era del Frepaso y el radicalismo iba a tener como vicejefe de gobierno a Olivera y a De la Rúa como jefe de gobierno. Claro. Y Aníbal Ibarra iba a ser el vicepresidente primero de la legislatura. Eso era, el reparto que habían hecho entre el Frepaso y el radicalismo. Sí. Entonces, como él fue constituyente y hubo varios constituyentes que estaban con él, lo que hicieron fue vaciar el poder del vicejefe, dejarlo absolutamente como una figura decorativa que lo único que hacía era según la Constitución, ir a las sesiones los jueves y ni siquiera tener voto, salvo en empate, pero no tener voto, no tener poder parlamentario, no tener poder administrativo, nada, porque lo tiene todo el viceprimero, y nada más. Entonces yo decía, bueno, yo como vicejefa no puedo cobrar el sueldo que cobro, haberme comprometido como me comprometí con los porteños, e ir los jueves a la tarde a hacer una conducción formal de una sesión, Eso lo puede hacer cualquier diputado, lo puede hacer perfecto el viceprimero, y yo dedicarme a trabajar. Entonces lo que hice fue mandar una ley de modificación de la ley de ministerios a la legislatura y tomar funciones ejecutivas. O sea, la primera vez en la historia de la ciudad que el vicejefe toma funciones ejecutivas y es como un ministro más de gobierno. Entonces yo ahí tomé el área de derechos humanos, el área de discapacidad, el programa del Bicentenario de Buenos Aires, de la Argentina, desde la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo del Plan Estratégico. Y si vos me preguntás de qué me siento más orgullosa, definitivamente de la política de discapacidad. Nosotros arrancamos a hacer una política de discapacidad en la ciudad donde no había nada más que algunos subsidios asistenciales que se repartían de manera clientelar, no había ningún criterio, transparente para otorgar los subsidios. Y nosotros logramos implementar una política de discapacidad que hoy tiene como una transversalidad trabajada con todos los ministerios. Entonces, en educación, en espacio público, en cultura, en salud, se trabajan los temas de discapacidad. Y así como ves que se han hecho 6 veces más rampas de las que se hacían por año
En nuestra gestión tenemos alrededor de 15.000 rampas hechas, que es un récord absoluto para que la ciudad sea cada vez más accesible. Y tenemos que seguir porque faltan, ¿te imaginas lo grande que es la ciudad? Pero hemos hecho realmente una cantidad enorme de rampas. Hemos puesto juegos integradores en las plazas, que no había ninguna plaza de la ciudad con juegos integradores. Hemos empezado una política de espacio público con juegos integradores para los niños, donde pueden jugar los chicos que tienen discapacidad con los que no tienen discapacidad. Claro. Hemos hecho un registro nuevo de aspirantes a tener trabajo, porque había un registro viejo de 4.000 y pico aspirantes, nunca se los había llamado, nunca se les había dado bolilla. Bueno, hicimos una actualización de ese registro y conseguimos no empresas, sino cámaras empresariales y sindicatos, convenios por los cuales se capacita a los discapacitados y se les da salida laboral inmediatamente capacitados en esas ramas de esas cámaras empresariales o de esas. Entonces hemos empezado una política que hoy las organizaciones representativas de los discapacitados nos dicen que definitivamente es del país, es el único estado que tiene una política en serio, que no es asistencialista y que es de integración del discapacitado. Así que de eso sí me siento muy orgullosa. Está bien. Yo te cuento, yo vivo en la zona de Palermo, donde nos están cambiando en estos días los sentidos de las calles. O sea que es como que vemos el mundo al revés. Después de que la gente se acostumbre, va a ser positivo, ¿no? Me imagino. Mira, para reordenar hay un tema complicado con el tránsito en la ciudad y todos lo sabemos. Y la verdad es que para hacer un cambio estructural del tema necesitamos trabajar con la nación y la provincia, porque vos sabés que los colectivos dependen de la nación, no dependen de la ciudad. Los subtes dependen de la contratación de la empresa y todo eso depende de la nación también, no depende de la ciudad. Con lo cual el manejo, digamos, de la política de transporte de la ciudad está muy supeditada a lo que pasa en la nación y en la provincia. Entonces, mientras eso no pueda ocurrir, digamos, que es la definición estructural que tenemos que hacer, porque esta es un área metropolitana y está toda conectada. Como yo te decía, si vienen 6 millones de personas a trabajar y salen en el día, esto está totalmente conectado. Y lo que hay que hacer son estacionamientos en las afueras, más líneas de subte, más líneas de colectivo de subte para que la gente utilice mucho más el transporte público y no el auto. Claro. Bueno, por eso se trabaja en conjunto con el resto de las jurisdicciones. Como eso es muy difícil, porque vos sabés que nos ha costado muchísimo poder establecer un diálogo razonable y productivo, tanto con el gobierno de la provincia como la nación. Un poquito mejor con la provincia, pero muy mal con la nación. La verdad que lo que hemos definido es hacer algunas acciones puntuales en lo que nosotros podemos, que es adentro de la ciudad. Y la verdad es que aunque parezca incómodo y como vos decís, el mundo al revés, primero a contramano, digamos, nunca mejor dicho, lo cierto es que hasta ahora los cambios que hemos hecho, salvo algunos que no resultaron y los revertimos, está bien, claro. La verdad es que los cambios que hemos hecho han mejorado el transporte de las personas que a nosotros más nos importa, que es el transporte público. Lo han mejorado en un 26% en tiempo real de esos lugares donde nosotros cambiamos las manos de las calles. Entonces, estamos tratando de favorecer el transporte público para que la gente utilice más transporte público y menos el auto, y a su vez porque sabemos que la gente que utiliza el transporte público es la gente que tiene menos posibilidades de llegar más temprano al trabajo, de cumplimentar el presentismo y eso, porque no tienen la posibilidad de tener el auto e ir o la moto, como van algunos, a 200 kilómetros por hora y haciendo las barbaridades que hacen en la calle. Pero la verdad es que hasta ahora nos ha dado resultado, y en los lugares donde se hizo la experiencia piloto y no dio resultado, inmediatamente se revierte. Claro, que es así que la verdad es que se trabaja, yo he visto cómo trabajan en el área de transporte, no es una cosa a ver si nos sale bien, digamos, no. Claro, hay estudios que son muy técnicos sobre el flujo de tránsito, se trabaja, es una cosa muy muy cibernética, porque se trabaja muy bien sobre la base de digamos digamos a qué horas determinadas van los autos para un lado o van para el otro, y sobre esa base se va determinando por dónde es mejor hacer doble mano y por dónde es mejor hacer mano única. Así que la verdad es que yo creo que hasta ahora ha habido una posibilidad de favorecer, si querés, en pequeños tramos, no en toda la ciudad, el tránsito, ¿no? Te digo, hay una esquina que es la de Uriarte y Charcas, que dieron vuelta al semáforo, pero no lo cambiaron a la siguiente esquina. Entonces los autos tienen el semáforo en de un lado donde tienen que parar, claro, entonces es medio como peligroso. Bueno, habría que pasarlo todas esas cosas, después, esa, por ejemplo, esas cosas específicas que tienen que ver con... Se van viendo con... Son algunas, por ahí están digamos, en plan de cambiarse o de reformularse. Algunas otras, está bueno que nos lo digas, porque en algunos casos se trabaja sobre la visión de la persona que está ahí y del vecino que dice llama al 147
o avisa a través de la página de gobierno, lo que fuera, de las cosas Seguro. o de los inconvenientes que va teniendo. Claro, ¿no? claro. Quiero resaltar que el año pasado, cuando pasaron esto de las candidaturas testimoniales, Gabriela renunció a su cargo antes de las elecciones, ¿no? Cosa Sí, que sí. muchos no habían hecho. Sí, Que me eso parecía fue que era un signo importante, digamos, porque la verdad es que yo creo que cuando uno va a una elección tiene que ir desde el llano, digamos, no con un cargo público. Sin aguardarse el cargo por sí. Claro. y aún más en ese caso, donde había tanta mezcla con este tema de las candidaturas testimoniales y todos se confundían en la misma bolsa y la verdad que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es presentarse a un cargo para asumirlo realmente, o si se pierde, y otra cosa es presentarse a un cargo sabiendo que no se va a asumir, solo para poner el nombre en la boleta. Claro. La verdad es que eso son cosas que destruyen Sí. la institucionalidad aún más de lo que está, ¿no? ¿Y te costó mucho, me imagino yo, tomar la decisión de renunciar una vez que eras la vicejefa de gobierno? Sí, me costó no tanto porque era la vicejefa, sino porque obviamente a mí me parece que todo lo que son, reglas institucionales, como puede Sí. ser el mandato, que es un mandato de 4 años, Sí, sí. Lo ideal es poder ser, cumplir esas reglas a rajatabla, ¿no? Y yo estuve en una situación en la cual sentía que tenía como dos valores en juego, digamos, y que tenía que definir en una zona gris, no de blanco y negro, porque por un lado estaba esto de cumplir con el mandato de los 4 años, por otro lado, digamos, en toda la política argentina y en la política internacional, los políticos suelen cortar mandatos para ir a otra elección, siempre y cuando puedan mantener el compromiso con con quienes lo votaron. Sí, sí. Y yo tenía que también tener en cuenta que nuestro partido, nuestro espacio, que tiene muy pocos dirigentes todavía conocidos por la gente, solamente Mauricio y yo tenemos un alto conocimiento de la gente, pero hay muy pocos dirigentes del PRO, porque es muy nueva la fuerza, que sean conocidos. Teníamos que ganar esa elección, porque éramos gobierno, somos gobierno en la ciudad, y es importante ganar la elección cuando uno es gobierno, porque confirma un poco el rumbo hacia dónde va, y además garantiza un número de legisladores en la ciudad que es importante, a pesar de que nunca hemos tenido la mayoría y hemos trabajado muy bien con la oposición, pero sin embargo, digamos, tener una fuerza legislativa importante te hace un cambio cuando vos estás gestionando, Claro, obviamente. claro. Entonces, Sí, sí, sí. bueno, ante esa situación definí jugar en equipo, obviamente, jugar por mi partido y por los ciudadanos porteños, tratando de ahora en el Congreso seguir trabajando por la ciudad, y lo que hago es estar un poco en el gobierno porque no me desprendí para nada, voy a las reuniones de gabinete, estoy permanentemente, todos los días voy a la jefatura de gobierno y trabajo al lado de Mauricio y de los ministros en el gabinete, y por otro lado estoy también, lo que hice fue sumarme otra tarea más, Claro. voy al Congreso y estoy trabajando como diputada, en mis comisiones, en el recinto, y todas las cosas que uno tiene que trabajar como diputada, ¿no? Sí. Contame cómo es, justamente te iba a preguntar tu vida en el Congreso por el tema de justamente las rampas. Yo leí que en el Palacio Legislativo no hay, o por lo menos no había, rampas, ascensores para sillas de ruedas, los baños son chicos y se llega por escaleras, ¿no? Sí, ¿Es así? bueno, mira, la Los verdad es que fue despachos, una salas, pelea, todo. fue una pelea terrible esa, porque además no solamente estoy yo con silla de ruedas, está Jorge Triaca también con Sí. silla de ruedas, y Jorge Rivas. El asunto es que, para conseguir un despacho accesible, para que el recinto estuviera acomodado, para que nosotros pudiéramos estar, que todavía no está bien, porque nos han hecho una rampita que todo el mundo se cae al lado nuestro y se nos caen encima los diputados porque está mal hecha. Sí. Pero la verdad es que costó mucho. Tengo que decir también que dimos una pelea fuerte para que las cosas se pusieran bien. Debería haberse hecho antes, porque la verdad que nosotros tuvimos la elección en junio, nosotros mandamos con mi secretario una carta a los 15 días diciendo, miren que hay que acomodar algunas cosas Claro. del recinto y era marzo y recién a mí me estaban entregando el despacho, digamos, ¿no? O sea, ya cuando había jurado en diciembre. Debo decir que ahora se han puesto las pilas y están trabajando para hacer accesible Claro. todas las zonas que nosotros necesitamos que sea accesible, y a mí me armaron un baño que ahora está muy bien para la silla de ruedas. Pero la verdad es que yo creo que estas cosas deberían estar ya mucho más naturalizadas, digamos, ¿no? Que realmente... Que no sea, claro, por pedidos. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad, una de las cosas que también hacemos en el área de discapacidad, que te decía de la política esta que empezamos fuerte de discapacidad, es asesorar a consorcios privados
gratuitamente, por supuesto, para poder, para que ellos puedan hacer las adaptaciones necesarias, porque muchos edificios son poco adaptados para la silla de ruedas. Y aunque te parezca mentira, hay muchos consorcios que se niegan a hacer las adaptaciones. Por tema estético, ¿no? Es increíble, pero hay muchos consorcios. Entonces, nosotros desde la ciudad, desde el área de la COPIDIS, que es el organismo que se ocupa de la política de discapacidad, hemos asesorado ya a más de 400 consorcios para poder hacer esa accesibilidad. Yo lo que creo es que todos tenemos que tomar conciencia de que cuando, por ejemplo, a mí me está pasando ahora una cosa que es súper interesante. Cuando a partir de que yo estoy en la silla de ruedas, mis amigos que se han mudado de casa o se han construido alguna casa, se ocupan de que la casa sea accesible. Claro. Si no hubieran tenido el caso mío, digamos, de que yo estaba en la silla, probablemente ninguno de nosotros hubiera pensado en eso. Seguro, ¿no? claro, pasa. Entonces es importante que esto lo empecemos a internalizar como sociedad todos y lo naturalicemos más, digamos, que no sea una pelea, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Además, lo que leí también es que el hemiciclo donde se encuentra la cámara es escalonado, ¿no? O sea que claro, es complicado. ese es el lugar donde están las bancas, es todo escalonado. Entonces lo que nos hicieron fue la última banca de atrás, en las últimas, nos hicieron una rampita. Pero esa rampita es la que hay que acomodar, porque ahí te digo que se caen todos los diputados, porque está muy empinada y se cae. Claro, es muy empinado. Y por otro lado, tampoco se ha hecho una rampa, en el costado del recinto, como para que nosotros podamos movernos un poco dentro del recinto. Si queremos ir a hablar con otro diputado en los cuartos intermedios o en los momentos en los que a veces en el recinto se dialogan algunos cambios en un inciso, en un artículo. Entonces se hacen algunos Claro. Entonces ahí sería bueno que una de estas bajadas escalonadas se convirtiera en rampa, ¿no? Seguro, tal cual. Sé que hablas, del accidente que te produjo estar en silla de ruedas, y te pregunto, ¿qué fue un accidente automovilístico? Automovilístico, sí. Era un accidente, fue un accidente en una ruta de ripio, en el campo, en La Prida. Y yo venía manejando y el auto se desestabilizó, digamos, nunca supimos si fue una falla técnica o si fue un problema de la ruta, digamos, pero bueno, el asunto es que volcamos y yo iba con mi ex marido, salimos despedidos del auto, él se lastimó, parecía mucho más lastimado que yo, la verdad. Porque yo no tenía ninguna herida, digamos, el cuerpo estaba perfecto de afuera. Pero, digamos, inmediatamente me tomé conciencia, porque los dos perdimos la conciencia en el vuelco. Obviamente se produce un shock emocional en ese momento que te borra absolutamente todo lo que pasó, nunca más te acordás, ni delante ni el después, digamos. Bueno, la verdad es que yo inmediatamente me desperté, me di cuenta que tenía un problema neurológico, porque no sentía la mitad del cuerpo, o sea, con papá médico y hermano médico tengo alguna idea de neurología. Y bueno, y ahí inmediatamente vinieron los bomberos, nos auxiliaron, nos llevaron al hospital, y en el hospital estaba mi papá, que como te digo es médico, esperándonos, nos hizo los primeros auxilios, cosió la herida enorme que tenía mi ex marido, que gracias a Dios no tiene ninguna secuela ahora, pero bueno, en su momento era una herida fea. Y bueno, me trajeron inmediatamente a Buenos Aires a una cirugía que duró alrededor de 15 horas para reconstituir las vértebras que se me habían lastimado, roto, y bueno, y poder armar ahí volver a armar la columna, digamos, vertebral. Y a partir de ahí, digamos, tuve una rehabilitación muy fuerte, mucha gimnasia, mucho trabajo físico. Y pude recuperar un poco de sensibilidad, y pude recuperar hasta la rodilla un poco, no normal, pero bastante, y pude recuperar algún que otro músculo de la pierna derecha. No puedo volver a caminar porque algunas fibras nerviosas de la médula se cortaron, y hoy todavía no hay, desde la medicina, una posibilidad de regenerar el tejido nervioso medular, digamos, como para reconectar de nuevo lo que se lastimó. Pero está en plena experimentación. El que sabe mucho de esto es Jorge Triaca, porque él se ocupa mucho de seguir los adelantos de la medicina en esto. Y me contaba el otro día que ya están empezando a probarlo en seres humanos. Mira qué bueno. Que ya lo probaron en animales y están probando en seres humanos. Y bueno, digamos, es un avance científico muy importante, ese que probablemente yo creo que en los próximos años alguna noticia nos va a dar en ese seguro. Y leí en notas que lejos de sentir enojo o bronca, sentiste inmediatamente un instinto de superación, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso tiene mucho que ver con, yo siempre digo que viste, cuando hay muchas personas que obviamente muy amorosamente se te acercan y te hablan de
de lo mucho que le impresiona tu fortaleza, o tu optimismo y tu alegría a pesar de la dificultad o de la situación límite. Y yo siempre digo que es importante distinguir, tengo plena conciencia de eso, digamos, distinguir en qué situación, en qué situación te agarra un problema como estos, ¿no? Sí, sí. Porque en mi caso, si bien yo creo que algo de mi propia voluntad y mi propio esfuerzo puse para salir adelante, obviamente, si no, no salís. Lo cierto es que yo tenía un montón de recursos de todo tipo para hacerle frente a la situación, ¿no? O sea, una familia que estuvo al lado mío todo el tiempo, mi ex marido maravilloso que estuvo también ayudándome y totalmente cerca y como un puntal de todo el esfuerzo de recuperación mío, y bueno, y recursos económicos también porque yo tenía una buena obra social, papá médico, fe religiosa que a mí me ayudó mucho. Entonces, todo eso te hace que esa situación límite no sea lo mismo para mí que para otra persona, ¿entendés? Entiendo, entonces, sí, totalmente. Por eso yo digo que en esas situaciones es cuando uno se da cuenta cuánta responsabilidad tenemos los dirigentes políticos de entender y de hacer realidad que el Estado vuelva a tener un rol de igualador de oportunidades. Tal cual, sí. Porque esa es la clave, digamos, para que la sociedad tenga más equidad. Si yo tengo la posibilidad de tener esos recursos para hacerle frente a una situación límite, que otra persona que no tenga esa posibilidad se la dé el Estado, que en el fondo somos todos en la sociedad trabajando solidariamente, digamos. Seguro, ¿no? tal cual, sí. Entonces, creo que esa es una de las cosas en las que definitivamente tenemos una deuda enorme como dirigencia y que bueno, yo, digamos, me he metido en la política pensando que uno puede ir aportando de su esfuerzo en ese sentido, claro, ¿no? Con errores y aciertos, pero bueno, con esa intención. Pero haciendo, que es lo importante. Yo, ¿sabes qué? A los artistas que tengo de invitados les suelo preguntar si tienen algún hecho divertido o inesperado que les haya sucedido en el escenario. ¿Existen los bloopers políticos o parlamentarios? Por supuesto, Contame alguno, ¿verdad? Mira, digamos, yo me acuerdo, el blooper, no me acuerdo de ninguno, yo no sé si he metido mucho la pata, ¿no? Me parece que, como siempre soy muy así, digamos, directa, abierta, directa, claro, y franca, digamos, ya todo el mundo me conoce y puedo decir cualquier cosa que ni siquiera se lo toman como un blooper. Vivo haciendo bloopers, digamos, pero me acuerdo de uno que fue terrible en la política, que fue el del ex presidente Valle, ¿te acordás? De Uruguay, que empezó a hablar de los argentinos con la cámara prendida y él no se daba cuenta y dijo barbaridades de todos nosotros. Pero de esas cosas así hay, porque obviamente el político también tiene altísima exposición pública. La mayoría, digamos, bueno, por lo menos los que están en lugares de toma de decisión importantes o tienen alguna trayectoria de elecciones o campañas, digamos, bueno, obviamente se convierten en figuras públicas, entonces al estar tan expuesto, macanas te puedes mandar, seguro. Yo no me acuerdo de ninguna que haya hecho yo, la verdad es que no me acuerdo, debo haber hecho, pero ninguna que yo te diga, mira, me morí porque me pasó, no me acuerdo. Claro. Pero sí de ese tema de Valle me acuerdo perfectamente, que fue todo un escándalo y bueno, y era un señor presidente, ¿no? Seguro. A la señora Elma Roy hace poquito le pregunté qué diferencia había entre la vida de actriz y la de legisladora, y me dijo es lo mismo. ¿En serio? ¿Eso te dijo? Me dijo es lo mismo porque existen como los mismos celos, las mismas... Bueno, sí, eso sí. No, yo no he sido actriz, así que no puedo comparar, pero es cierto que es un ambiente... Creo que tiene alguna equiparación con el periodismo, que tiene alguna equiparación con el ambiente de lo artístico y todo eso, en el tema de los egos. Hay mucha vanidad y hay mucha personalización de la política, digamos. Hay que trabajar enormemente para que la política vuelva a tener más sentido de equipo, ¿no? De proyecto, de ideas que se llevan adelante por un grupo de personas, digamos. Y no individuales. Y no tan centrados en un nombre y un apellido, ¿no? Seguro, Vos fíjate que en la Argentina, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, se habla de dualdismo, macrismo, kirchnerismo, todo es como referido a una persona, ¿no? Y no es referido a los partidos o a los modelos o a las ideologías, digamos, ¿no? Y eso habla mucho de lo que implica la personalización de la política. Se vota más a una persona que a un proyecto, no se hace relación entre, por ejemplo,
hay un grupo de gobierno, digamos, o un partido gobernando, y vas a la elección legislativa y vos no asumís que aunque te parezca buena la gestión, en lo legislativo está bueno apoyarlo también, porque los más diputados hacen más fácil la gestión. No, por ahí en lo legislativo votás a otro, a pesar de que apoyás la gestión. O sea, no hay idea de proyecto, de grupo, de equipo. Está muy personalizado. Y de continuidad, ¿no? Claro, tal cual. Porque bueno, porque eso también tiene que ver con las instituciones y la previsibilidad, digamos, de las reglas de juego. Tal cual. Que eso también lo hemos roto mucho. Entonces, yo creo que en ese punto, te digo, hay un desafío pendiente para poder lograr que la gente no se identifique con la persona, sino que se identifique con ideas y proyectos. Tal cual. Sí. Tengo una serie de inquietudes que me mandaron los oyentes. Sí. Antes te quería hacer esta pregunta. A ver, mirá lo que te voy a preguntar. ¿Sos la futura jefa de gobierno de la ciudad? Mira, la verdad es que yo sé que no es muy cortés decir que no me gusta hablar de ese tema, pero la verdad es que creo definitivamente, y lo he dicho muchas veces, que nos falta un rato largo para las elecciones del 2011 y que yo estoy muy metida, sí, pero es como que con la cantidad de cosas que tenemos que hacer hoy, sobre todo en el Parlamento, que es donde me toca estar hoy, yo estoy muy metida en eso. Digamos, podría ser una alternativa, si Mauricio es candidato a presidente, que yo, digamos, o que en equipo decidamos que yo pueda ser una buena candidata a jefa de gobierno, y lo veremos si soy la mejor del espacio o no más adelante, más hacia fin de año. Pero creo que hoy es como medio traído los pelos decir, sí, bueno, voy a ser candidata, primero porque yo no lo podría definir en este momento. Seguro, claro, sí. Y segundo porque creo que definitivamente está bueno ocuparse de lo que nos tenemos que ocupar, y como he hecho siempre, digamos, yo nunca me propuse un cargo. Digamos, yo no me propuse ser legisladora, no me propuse ser vicejefa y no me propuse ser diputada. Siempre, en todo caso, fue consecuencia de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, en todo caso, si al partido y a la gente le pareció que hice bien mi trabajo como legisladora, terminé siendo candidata a vicejefa. Y si pude ser candidata a diputada para ganar la elección y darle al PRO esa elección ganada en el 2009, fue porque la tarea que tuve que desempeñar al lado de Mauricio Macri como vicejefa la hice bien. Entonces, creo que es bueno que la próxima candidatura o el próximo desafío en términos de lugar de trabajo tenga que ver con la consecuencia de lo que hago hoy, ¿sí? No con una anticipación del tema. Yo quiero decir recién cuando venía Gabriel en la calle, de dos personas que pasaron, dos personas le dijeron, hola Gabriela, bien, arriba, adelante, así que es difícil con los políticos. Suele pasar con los artistas que vienen. Gracias a Dios tengo buena relación con la gente, e incluso te diría que con aquellos que son muy poco simpatizantes, te diría todo lo contrario de nuestra gestión y de nuestro espacio político. La verdad es que no he tenido situaciones feas, ¿no? Situaciones agresivas. Se me han acercado, me han dicho las cosas de una manera muy respetuosa, hemos podido hablar. No he tenido situaciones feas con la gente en la calle. ¿Hubo ya alguna intendenta en la ciudad de Buenos Aires? Me parece que no. No. Me parece. Si sos la primera, ¿nos prometés dar una nota como vicejefa de gobierno? ¿Como vicejefa o como jefa? Perdón, mira, como jefa de gobierno de la ciudad. Estoy instalada como vicejefa. Sí, por supuesto. Bueno, ahí no, está bien. Contame, te digo, ¿todo doctor sueña con ganar un Martín Fierro, con el Oscar? ¿Soñás con ser presidente? No, lo más mínimo. Pero por esta cosa que te decía antes. Sí, de no quemar etapas. Pero además yo veo que hay como dos maneras de plantearse esto, ¿no? Del trabajo en la política. Digamos, yo lo siento una vocación de servicio. Entonces, el tema de los lugares o las candidaturas o los roles, los cargos, no me resulta el tema prioritario, ¿entendés? O sea, no quiere decir que no tenga ambiciones de tener lugares o espacios con mayor poder, porque obviamente al tener mayor poder podés hacer más cosas, ¿no es cierto? Tenés más instrumentos, tenés más capacidad para ejercer tu cargo, tu responsabilidad, y podés hacer más transformaciones y más cosas. Pero lo que sí digo es que soy totalmente defensora de plantearse la política como una vocación de servicio en la cual yo me tengo que ocupar de lo que tengo que hacer hoy lo mejor posible, como te decía recién, y si eso resulta representativo y resulta valioso para la gente, que sea la propia gente la que te va dando los niveles de representación. Seguro. No que vos te vayas proponiendo ser tal cosa o tal otra. No me resulta sencillo hacer eso, no me resulta natural. Y bueno, y respeto a quienes se van proponiendo candidaturas así y se van proponiendo una carrera al estilo más, si querés, de
justamente de carrera, claro, digamos, ¿no? tal cual, sí, Yo no me lo propongo así y no me nace así, y la verdad es que y por ahí vivo más tranquila. Por de ahí esa es manera. la receta exacta para que te resulte. Sí, de no, la y mejor además manera. creo que uno puede tener mucho menos ansiedad Claro. si no está pendiente de un cargo, digamos, si está mucho más pendiente de lo que le toca hacer. Tal cual. El año que viene hay elecciones presidenciales. ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente? Bueno, yo creo que Mauricio Macri tiene una alta chance de poder serlo. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que el efecto no deseado del kirchnerismo es que está produciendo mucho hartazgo de la política tradicional, en el sentido de lo mal hecho, digamos, no de todos los políticos que vienen hace mucho tiempo haciendo política, porque la verdad es que hay gente muy valiosa, muy rescatable, y no se puede dividir la política en la vieja y la nueva, digamos, ¿no? Porque hay de todo en los dos lados, digamos. Pero sí de ese sistema que no le importan las instituciones, de ese sistema que entiende el poder como una cosa absolutamente concentrada, que tiene una lógica del amigo y el enemigo, y que si vos no pensás como yo sos una antipatria, y que no respeta las diferencias para hacer proyectos en común. Digamos, esa lógica yo creo que se está cayendo a pedazos. Los argentinos me parece que no queremos más eso. Y lo que está produciendo eso, como efecto no deseado, es que empiece a haber, me parece a mí, una necesidad de transformación del sistema político y una necesidad de aire, digamos, de renovación en lo que son los partidos tradicionales, lo que son los sistemas, los aparatos, los famosos aparatos, las cúpulas partidarias, los mismos dirigentes de siempre. Entonces me da la impresión de que Mauricio tiene una alta chance de representar a la gente no a los aparatos, no a las cúpulas partidarias, no al sistema tradicional, no a la corporación, en el mal sentido del término. Entonces creo que hay una buena chance. Nosotros vamos a trabajar mucho por eso. Y bueno, y esa será nuestra apuesta. Obviamente, digamos, después la gente decidirá y elegirá quien lo sienta más representativo. Seguridad, ¿qué te parece? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo por la inseguridad? Por supuesto que se puede hacer. Muchos países han tenido niveles de inseguridad enormes, claro, digamos, por sacar ejemplo, ¿no? De otros lugares. Colombia con el narcotráfico y digamos y esos índices de inseguridad han bajado en los últimos años estrepitosamente. Después hay ciudades que han hecho mucho trabajo sobre la inseguridad, en Brasil. Hay experiencias internacionales en Nueva York. Acordémonos de la experiencia de Nueva York. Nueva York era una ciudad en la cual vos viajabas a Estados Unidos y todo el mundo te decía guarda en Nueva York. Claro. Bueno, y hoy se vive, digamos, realmente con mucha serenidad en esa ciudad. La verdad es que hay distintas maneras de atacar el tema de la seguridad. Definitivamente en la Argentina es un tema nacional, digamos, o sea, vos podés hacer algunas cosas en la ciudad o en las provincias, pero es un tema nacional, es un tema sistémico, claro, digamos, un tema que ya tiene connotaciones graves. La Argentina está lamentablemente con una incidencia de narcotráfico cada vez más alta. No tenemos radarizado el espacio aéreo, tenemos solamente el 10% radarizado. Eso implica que el 90% del espacio aéreo es un colador y puede entrar y salir quien se le cante, que no existe control. No sabía eso. Brasil y Chile tienen el espacio aéreo radarizado en un 100%, con lo cual la avenida del narcotráfico mexicano, colombiano, que además esos países están expulsando porque están haciendo políticas de seguridad fuerte, a la Argentina. Están viniendo a la Argentina. Y esto es una realidad, digamos, y lamentablemente no vemos la preocupación del gobierno nacional por este tema, y es un tema que hay que trabajarlo en conjunto. Entonces, ¿cómo se trabaja el tema de la inseguridad? Bueno, básicamente acá ha habido una disputa entre, si querés, los que se dicen de izquierda, los que se dicen de derecha, y entonces unos dicen, hay que ser duro con las leyes y las normas, y hay que salir a reprimir rápidamente, no sé qué, y los otros dicen, no es un tema de represión, ni de leyes duras, ni de yo, sino que es un tema social. La verdad que son las dos cosas. Claro, No es un tema en términos de seguridad y de fuerzas de seguridad. Hay que tener fuerzas profesionalizadas, equipadas, bien capacitadas, que entiendan perfectamente lo que son las garantías y los derechos ciudadanos, pero que también entiendan cómo se implementan las leyes que hacen a que si una persona no está infringiendo la ley, tenga la consecuencia inmediata, que es o un arresto o una multa o lo que implique indique la ley que tenga, digamos, porque si no la sensación de impunidad y anomia es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Porque ¿qué pasa? Empieza a ver el incentivo al revés. Si vos te das cuenta que no por más nada, que hagas las cosas mal y robes o hagas o transgredas las normas de circulación o lo que fuera, no pasa nada, el incentivo está puesto para que la hagas, ¿entendés? Entonces, porque es más fácil, porque total no pasa nada, bueno. Entonces, cambiar eso implica que haya fuerzas de seguridad. Nosotros estamos haciendo la policía metropolitana. Ya tiene policía propia en la ciudad. Estamos con una
A ver, estamos con el inicio de la policía, porque para ser una policía que, digamos, tenemos la policía propia de la ciudad, van a ser por lo menos, calculo yo, 5 o 6 años, porque hay que tener una fuerza con muchos más efectivos de lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a ir incrementando la cantidad de efectivos a medida que los vamos capacitando. Y la idea es que esa fuerza sea una fuerza, como te decía, con buena formación y con buena tecnología para hacer frente al delito. Ahora, paralelamente, hay que trabajar muy fuerte los programas de inserción social y no de asistencialismo. Porque si nosotros seguimos trabajando el asistencialismo, vamos a seguir teniendo generaciones de gente que no trabaja, que no entiende que su plenitud, su desarrollo está en la posibilidad de esforzarse personalmente y de ganar, digamos, un lugar en la sociedad a partir de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, de su propia dignidad. Y entonces, a partir de eso es que vos le vas a dar la posibilidad a los jóvenes de sentirse mucho más atraídos al mundo del trabajo y de la inserción en su comunidad que al mundo del delito o del crimen. Entonces, eso no son una cosa o la otra. Son las dos cosas a la vez. Mientras vos vas marcando la cancha, viendo que las leyes no se deben infringir, las normas no se deben infringir, y queda claro porque quien las infringe tiene la pena que corresponde de acuerdo a la ley, de la misma manera vas trabajando sobre los niños de 0 a 5 años para que esa generación no sea otra generación perdida, vas conteniendo desde la capacitación y la escolaridad y los planes sociales de créditos, de microcréditos, de emprendimientos, a los jóvenes un poco más grandes que ya han tenido un problema enorme en su nutrición o en su escolaridad. Y entonces con esas dos políticas va llevando adelante el tema de la baja de los índices de seguridad, de la inseguridad. Paralelamente hay que trabajar una política muy fuerte en relación con el narcotráfico que ya se escapa de la fuerza policial propia, de la ciudad o de la federal o lo que fuera, sino que esto ya tiene connotaciones de defensa del territorio nacional, porque obviamente el narcotráfico está involucrado con el crimen organizado a nivel internacional, ¿no? Tal cual. ¿Qué pensás qué país van a encontrar mis sobrinitos que hoy tienen 3, 6, 8 años o tu hijo de 17? Qué divino, somos optimistas, porque a la mayoría de los invitados que tengo les pregunto y la mayoría lamentablemente me dicen que no son muy optimistas con el futuro. Yo soy optimista, pero porque me toca vivir un poco de adentro cosas que todavía no se conocen tanto, digamos, que no están tan expuestas, ¿no? Yo siempre cuento que tengo que tengo invitación siempre de varios grupos de políticos, de empresarios, de algunos sindicatos, de líderes sociales, en los que estamos pensando el país a 30 años, el país a 20 años, cómo hacer para que la Argentina se desarrolle sanamente, cómo hacer para parecernos más a los países como Brasil, Uruguay, Chile, ser más serios, tener una proyección, tener esperanza, poder crecer. Y la verdad es que hay muchos grupos de políticos y, como te digo, de dirigentes de distintos tipos pensando esto y actuando y trabajando y estudiando el tema en serio, en profundidad. Así que hoy nos vamos optimistas yo creo que sí, yo creo que contentos. Antes de escuchar al final el tema de Jack Johnson, Good People, que creo que tiene mucho que ver, ¿no? con lo que estamos hablando, te hago la pregunta que hago siempre sobre el final del programa. Se llama el programa Adiós burbuja de cristal. ¿Alguna vez te sentiste dentro de una burbuja? Sí, muchas veces. ¿Fue buena, fue mala? ¿Es bueno salir? ¿Es bueno por ahí a veces entrar? Depende, ¿no? Hay burbujas de las que es bueno salir, digamos, cuando vos estás encerrado en vos mismo, pero no desde el punto de vista positivo de una introspección y para conocerte mejor y para salir de ahí con más energía porque estás buscando cosas tuyas para salir más fuerte a tu día a día y a tus relaciones y tus vínculos. Bueno, digamos, meterse en una burbuja para hacer introspección en serio está bueno. Ahora, cuando vos estás en una burbuja porque estás muy lastimado y porque te vas encerrando y te vas endureciendo, la verdad es que de esa es mejor salir, ¿no? De esa es mejor salir porque nunca solo con demasiados dolores o demasiadas heridas uno va a poder sanarse. Siempre es con el afecto y con los vínculos con los demás. Entonces, creo que a veces depende qué tipo de burbuja tiene uno. Está bueno estar adentro un rato o salir rápidamente. ¿No? Gabriela, te agradezco infinitamente estar acá. Te agradezco tu generosidad. Para mí un placer, de verdad, un placer. Espero no haber sido muy aburrida con los temas de la política. Por favor, que Dios te bendiga y bueno, te deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes también. Muy buena onda acá y se respira y se vive una energía muy buena. Fue una nota un poquito diferente, ¿no? Me parece un poquito alejada también de... Muy buena, gracias, de verdad gracias. Gracias a vos, nos vamos escuchando el tema. Bueno, gracias.